La lluvia tamborileaba contra las ventanas del Departamento de Cardiocirugía Pediátrica del Hospital Santa María, creando una melodía monótona mientras la doctora Kang Min-Hu terminaba su ronda. En sus manos tenía la historia clínica de Kim So-yeon, una niña de 7 años con un defecto cardíaco congénito que se sometería a una cirugía compleja a la mañana siguiente. Min-Hu estudiaba atentamente los resultados de los últimos análisis cuando su asistente Park Hye-un tocó la puerta de su oficina. «Doctora Kang, ha llegado una carta para usted», dijo, extendiendo un sobre sin dirección de remitente. Min-Hu levantó la vista de las historias clínicas. A los 42 años era una de las cardiocirujanas pediátricas más respetadas de Corea del Sur, pero su mirada penetrante aún podía evaluar instantáneamente los más mínimos detalles. El sobre era ordinario, pero algo en él le pareció extraño. «¿Quién lo trajo?», preguntó. «Un mensajero. Dijo que era urgente y personal para usted». Min-Hu tomó el sobre y lo abrió cuidadosamente. Dentro había una sola hoja de papel con una dirección impresa: Hogar de Ancianos, Atardecer, Ciudad de Busan, Calle Marina, 47. Pregunte por Lee Song-ha, habitación 203. Ninguna explicación, ninguna firma. Solo una dirección y un nombre. Lee Song-ha. Este nombre no le era familiar, pero algo profundo en su interior respondió a él, como un eco distante de un sueño olvidado. Min-Hu había sabido toda su vida que era adoptada. La habían adoptado cuando tenía 3 años del orfanato Esperanza en las afueras de Seúl. Sus padres adoptivos, el Dr. Kang Hin-woo y su esposa Jun-suk, la amaron como a su propia hija y nunca ocultaron el hecho de la adopción. Pero cuando preguntaba sobre sus padres biológicos, solo negaban con la cabeza y decían que los registros del orfanato se habían perdido en un incendio. Con los años, Min-Hu se resignó a nunca conocer su origen. Se concentró en los estudios, se convirtió en médica, se especializó en cardiocirugía pediátrica. Tal vez la elección de la profesión no fue casualidad, salvando corazones infantiles, subconscientemente trataba de sanar la herida en su propia alma. Ahora, sosteniendo la misteriosa carta, sentía como el viejo dolor se hacía presente nuevamente. Hye-un llamó a su asistente: «Cancela mis citas para mañana después de la cirugía. Necesito ir a Busan». Al día siguiente, después de realizar exitosamente la cirugía cardíaca de la pequeña So-yeon, Min-Hu tomó el tren a Busan. El viaje tomó unas 3 horas, y todo ese tiempo no pudo deshacerse de un presentimiento inquietante. El hogar de ancianos Atardecer resultó ser un edificio viejo pero bien cuidado cerca de la costa. La administradora, una mujer mayor con ojos bondadosos, recibió a Min-Hu en el vestíbulo. «¿Viene a ver a Lee Song-ha?», preguntó cuando Min-Hu se presentó. «Hace mucho que no ve a nadie. Tiene demencia, ¿sabe? La mayor parte del tiempo no reconoce ni a las enfermeras». «De todos modos, me gustaría verla», insistió Min-Hu. La habitación 203 estaba en el segundo piso. Min-Hu tocó y entró. Junto a la ventana, en una silla, estaba sentada una mujer delgada de unos 70 años con cabello gris recogido en un moño ordenado. Miraba por la ventana hacia el mar y sus ojos parecían ausentes. «¿Señora Lee?», llamó Min-Hu con cuidado. La mujer giró lentamente la cabeza. Por un momento su mirada se enfocó en el rostro de Min-Hu y en sus ojos brilló algo parecido al reconocimiento. «¿Min-Hu?», susurró con voz temblorosa. «Min-Hu, ¿eres realmente tú?». El corazón de Min-Hu comenzó a latir más rápido. Esta mujer conocía su nombre. «Sí, soy yo». «¿Y usted? ¿Quién es usted?». Lee Song-ha extendió una mano temblorosa y tocó la mejilla de Min-Hu. «Mi niña», susurró, y las lágrimas corrieron por sus mejillas arrugadas. «Has crecido tan hermosa. Tan fuerte». «¿Usted? ¿Usted es mi madre?».
la voz de Min-Hu se quebró por la emoción. La anciana asintió, aún sosteniendo su rostro en sus palmas. Te he buscado toda mi vida, continuó, y por un momento su conciencia se aclaró completamente. Pero sabía que no debía. Era demasiado peligroso. Para ti. Para ambas. ¿Peligroso? ¿Por qué? Los ojos de Lee Song-ha se llenaron repentinamente de horror, como si recordara algo terrible. No debías haber sobrevivido, susurró, apretando fuertemente las manos de su hija. Esa noche en el orfanato pasó algo terrible. ¿Qué noche? ¿De qué habla? Pero la claridad en los ojos de su madre ya se desvanecía. Se volvió nuevamente hacia la ventana y su mirada se volvió ausente. Mamá, Min-Hu se arrodilló junto a la silla. Por favor, cuénteme. ¿Qué pasó en el orfanato? Pero Lee Song-ha ya no respondía. Cantaba suavemente alguna canción de cuna, meciéndose en la silla. Min-Hu pasó otra hora en la habitación, esperando que su madre volviera en sí, pero la anciana se sumergió en su mundo nebuloso de demencia. Regresando a Seúl tarde en la noche, Min-Hu no pudo dormir. Las palabras de su madre sonaban en su cabeza como un hechizo, no debías haber sobrevivido. Esa noche en el orfanato pasó algo terrible. A la mañana siguiente, apenas terminando la ronda matutina, se dirigió al archivo del hospital. Si su padre adoptivo, el Dr. Kang Hin-woo, ocultaba algo sobre su pasado, tal vez en sus documentos personales encontraría pistas. El archivista, un hombre mayor llamado Lee Seok-min, conocía bien a la familia Kang. El Dr. Kang era un pediatra excepcional, dijo, sacando una caja con documentos. Él y su esposa no podían tener hijos por mucho tiempo, y luego de repente la adoptaron a usted. Recuerdo cómo se alegraba. Min-Hu revisaba los documentos, conclusiones médicas, certificados, cartas. Y de repente se topó con una carpeta con la inscripción Min-Hu, Registros Médicos 1983 a 1986. Dentro estaban sus historias clínicas infantiles, pero no ordinarias. Los registros eran muy detallados, con resultados de análisis que usualmente no se hacen a niños de 3 años. Análisis de sangre para hormonas, ultrasonido de órganos pélvicos, incluso registros del ciclo menstrual, aunque a los 3 años no podía tenerlo. ¿Qué es esto?, murmuró, estudiando los extraños registros. Al final de la carpeta había una carta escrita a mano por su padre adoptivo. Estaba fechada el 15 de octubre de 1983, un mes después de su adopción. Querido colega Park, el estado médico de la niña se ha estabilizado. Las huellas del impacto experimental prácticamente han desaparecido. Los niveles hormonales están normales. Creo que logramos ocultar las consecuencias. Ella no recuerda nada, lo cual no es sorprendente a su edad. Por favor, destruya todos los documentos relacionados con el Proyecto Esperanza. Lo que pasó en el orfanato debe quedar en el pasado. Respetuosamente, Kang Hin-woo. Las manos de Min-Hu temblaron cuando releyó la carta. ¿Huellas de impacto experimental? ¿Proyecto Esperanza? ¿Qué experimentos se realizaron con los niños en el orfanato? Señor Lee, se dirigió al archivista, ¿hay aquí documentos del Dr. Park? ¿Aquel a quién está dirigida esta carta? Seok-min frunció el ceño. ¿El Dr. Park Jong-soo? Trabajó aquí hasta 1985, luego renunció repentinamente. Decían que se mudó al extranjero. Sus documentos. Reflexionó, creo que los retiraron del archivo hace unos 10 años. Por solicitud oficial. ¿Quién los retiró? No recuerdo exactamente. Alguna organización gubernamental. Min-Hu hizo copias de todos los documentos y se fue a casa. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre la información encontrada. En casa, Min-Hu se sentó en la computadora y comenzó a buscar en Internet.
Orfanato Esperanza más 1983 dio varios resultados, pero todos los enlaces llevaban a páginas inaccesibles o sitios de archivo que ya no funcionaban. Probó otro enfoque, comenzó a buscar información sobre otros niños del orfanato. En sus documentos de adopción se mencionaban los nombres de varias niñas que estuvieron allí al mismo tiempo. Primero encontró a Cho Mi-yeon. Según datos de redes sociales, Mi-yeon trabajaba como maestra en Incheon. Min-ju anotó su número de teléfono y la llamó. ¿Aló? Respondió una voz femenina. Hola, soy la doctora Kang Min-ju. Busco a Cho Mi-yeon, que en la infancia estuvo en el orfanato Esperanza. Una pausa larga. Soy yo. ¿Pero cómo sabe del orfanato? Yo también estuve allí. Necesitamos encontrarnos. Al día siguiente Min-ju fue a Incheon. Mi-yeon resultó ser una mujer de su edad, pero se veía mayor. Era delgada, pálida, con mirada ansiosa. Se encontraron en un pequeño café cerca de la escuela donde trabajaba Mi-yeon. No me gusta recordar esos tiempos, dijo Mi-yeon, girando nerviosamente la taza de café. Después del orfanato tuve muchos problemas de salud. ¿Qué tipo de problemas? Trastornos hormonales. Infertilidad. Los médicos no pueden entender cuál es la causa. Dicen que mi organismo es como si hubiera sido sometido a algún impacto químico en la infancia. El corazón de Min-ju se encogió. Esto coincidía con lo que había leído en sus historias clínicas. Mi-yeon, ¿recuerdas algo extraño del orfanato? ¿Procedimientos médicos, inyecciones, análisis? Mi-yeon palideció aún más. ¿Por qué pregunta? Porque tengo sospechas de que nos hicieron algo. Experimentos. Yo. No quiero hablar de eso, Mi-yeon se levantó de la mesa. Olvídese del orfanato. Olvídese de esos tiempos. Es peligroso. ¿Peligroso? ¿Qué quieres decir? Pero Mi-yeon ya se dirigía a la salida. En la puerta se volteó. Park So-jin murió el año pasado. Cáncer de ovarios a los 39 años. Y Kim Ae-jin se suicidó hace 5 años. Todas las niñas de nuestro grupo están enfermas o muertas. No escarbe en el pasado, doctora Kang. Algunos secretos es mejor no conocerlos. Regresando a Seúl, Min-ju estaba impactada por las palabras de Mi-yeon. Pasó la noche buscando información sobre otras niñas del orfanato. Park So-jin murió de cáncer de ovarios a los 39 años. Kim Ae-jin suicidió a los 37 años. Lee Jin-ah, infertilidad, múltiples trastornos hormonales. Jun Sung-hee murió de cáncer uterino a los 35 años. De 11 niñas que estuvieron en el orfanato Esperanza en 1980 a 1983, 4 murieron de enfermedades femeninas a temprana edad, 3 se suicidaron. 3 sufrían de infertilidad y trastornos hormonales. Y solo Min-ju estaba relativamente sana. ¿Por qué? Releyó la carta de su padre adoptivo, el estado médico de la niña se ha estabilizado. Las huellas del impacto experimental prácticamente han desaparecido. Significa que la trataron. A diferencia de otras niñas, la ayudaron a superar las consecuencias de lo que le hicieron. ¿Pero qué exactamente les hicieron? ¿Y quién estaba detrás de estos experimentos? Al día siguiente Min-ju decidió ir al lugar donde una vez estuvo el orfanato Esperanza. Por documentos antiguos encontró la dirección, estaba en las afueras de Seúl, en un área que ahora estaba construida con edificios de oficinas. En el lugar del orfanato ahora había un moderno centro de negocios. Min-ju recorrió los alrededores, preguntando a los habitantes antiguos. La mayoría no recordaba nada, pero en una pequeña tienda encontró a un hombre mayor que le contó una historia interesante. «Oh, recuerdo ese orfanato», dijo. Se quemó en 1984.
Fue un incendio terrible. Decían que alguien lo incendió intencionalmente. ¿Y qué pasaba antes del incendio? ¿Notó algo extraño? El hombre reflexionó. Coches extraños venían a menudo, con placas gubernamentales. Y médicos de algún tipo venían, no locales. Y también, bajó la voz, los residentes locales se quejaban de sonidos extraños por las noches. Los niños lloraban, gritaban. Pero cuando alguien trataba de averiguar qué pasaba, la administración decía que todo estaba normal. Min-Hu le agradeció y se fue a casa con el corazón pesado. El panorama se volvía cada vez más sombrío. Esa misma noche, Min-Hu recibió una llamada de un número desconocido. ¿Doctora Kang? Se oyó una voz masculina mayor. Me llamo Park Jong-soo. Escuché que busca información sobre el orfanato Esperanza. Min-Hu casi deja caer el teléfono. El Dr. Park, el mismo a quien estaba dirigida la carta de su padre adoptivo. ¿Dr. Park? ¿Dónde está? Necesito encontrarme con usted. Es peligroso. Pero entiendo que tiene derecho a conocer la verdad. Encontrémonos mañana a las 6 de la tarde en el Parque Angang, en el Puente Mapo. Venga sola. Al día siguiente Min-Hu llegó al lugar de encuentro. El Dr. Park resultó ser un hombre de unos 70 años, con cabello gris y rostro cansado. Miraba nerviosamente a los lados. No debería haberme encontrado con usted, dijo. Pero cuando supe que había comenzado una investigación. La conciencia no me da paz desde hace 40 años. Cuénteme la verdad sobre el orfanato. Park suspiró profundamente. Esperanza no era solo un orfanato. Era una tapadera para experimentos médicos secretos. El proyecto lo financiaba una gran compañía farmacéutica con apoyo del gobierno. ¿Qué experimentos? Investigaciones sobre la influencia de varios medicamentos hormonales en el desarrollo del sistema reproductivo femenino. Usaban a los niños como animales de laboratorio. Les inyectaban medicamentos experimentales, observaban la reacción del organismo. Min-Hu sintió náuseas. ¿Y usted participó en esto? Era un médico joven. Me dijeron que esto ayudaría en el tratamiento de la infertilidad en el futuro. Que estábamos salvando a la humanidad. Pero gradualmente entendí que simplemente mutilaban a los niños. Muchos murieron. Otros recibieron daños irreversibles. ¿Y qué pasó con mi madre? ¿Lee Song-ha? Song-ha trabajaba como enfermera en el orfanato. Era la única que trataba de proteger a los niños. Robaba medicamentos para neutralizar la acción de los medicamentos experimentales. Gracias a ella varias niñas sobrevivieron, incluyéndote a ti. ¿Por qué no detuvo los experimentos? Lo intentó. Pero la amenazaron con que si hablaba, la matarían a ella y a ti. Por eso guardó silencio e hizo todo lo posible para minimizar el daño. ¿Y qué pasó esa noche de la que hablaba? El rostro del Dr. Park se deformó de dolor. 15 de septiembre de 1983. Song-ha no aguantó más. Decidió dirigirse a la fiscalía, reunió pruebas. Pero descubrieron sus planes. Esa noche al orfanato llegaron hombres de civil. Querían eliminar a todos los testigos, tanto a los niños como a Song-ha. ¿Y qué pasó? Song-ha incendió el almacén con documentos para destruir las pruebas. En la confusión logró sacar del edificio a varios niños, incluyéndote a ti. Pero el incendio se extendió a todo el edificio. Muchos murieron. ¿Y después? Song-ha fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Oficialmente, por shock del incendio. En realidad, para obligarla a guardar silencio. El proyecto se cerró, a todos los participantes los enviaron a diferentes países o los obligaron a firmar acuerdos de confidencialidad.
Minhu se sentó en estado de shock, tratando de asimilar lo escuchado. ¿Quién estaba detrás de todo esto? La compañía farmacéutica Corea Bio. Entonces se llamaba diferente, pero el principio es el mismo. Y ahora es una de las compañías más grandes del país. ¿Tiene pruebas? El Dr. Park sacó una carpeta de su bolso. Conservé algunos documentos. Entendía que algún día podrían ser necesarios. Pero tenga cuidado, doctora Kang. Esta gente no se detendrá ante el asesinato para proteger sus secretos. En casa, Minhu estudió los documentos que le dio el Dr. Park. Eran informes médicos, listas de medicamentos experimentales, documentos financieros que conectaban el proyecto con la compañía farmacéutica. Todo encajaba. Realmente usaron a los niños para probar medicamentos hormonales, muchos de los cuales resultaron tóxicos y cancerígenos. Por eso tantas niñas del orfanato murieron de cáncer a temprana edad. Minhu entendió que no podía simplemente olvidar esto. Demasiada gente había sufrido. Demasiados niños habían muerto. Tenía que lograr justicia. Al día siguiente se dirigió a su conocido periodista Kim Tae-jun, que se especializaba en investigaciones de esquemas de corrupción. Esto es serio, dijo, revisando los documentos. Pero necesito más pruebas. Y preferiblemente testigos vivos. ¿El Dr. Park aceptaría dar testimonio? Lo dudo. A esa gente usualmente la intimidan o la compran. ¿Y su madre biológica? Tiene demencia. Su testimonio no se tomaría en serio. Entonces necesitamos otras fuentes. Tal vez entre los niños sobrevivientes alguien recuerde más. Minhu recordó a Mi Yeon, que tenía pánico de hablar del pasado. Tal vez había más de lo que decía. Fue nuevamente a Incheon, pero la casa de Mi Yeon estaba vacía. La vecina dijo que se había ido con parientes y no dijo cuándo regresaría. En la escuela donde trabajaba Mi Yeon, el director se veía preocupado. Mi Yeon presentó su renuncia hace 3 días, dijo. Muy extraño. Nunca había hablado del deseo de irse. Minhu entendió que Mi Yeon se asustó de su conversación y se escondió. O la obligaron a esconderse. Regresando a Seúl, Minhu trató de contactar al Dr. Park, pero su teléfono no respondía. Fue a la dirección que él le había dado, pero allí había un apartamento vacío. El inquilino se mudó hace 2 días, dijo la propietaria. Tenía mucha prisa. Ni siquiera recogió el depósito. Minhu comenzó a entender que alguien vigilaba su investigación y hacía desaparecer a los testigos. Esa misma noche, cuando regresó a casa, la esperaba una sorpresa desagradable. El apartamento había sido registrado. Profesionalmente, cuidadosamente, pero registrado. Habían desaparecido todos los documentos relacionados con el orfanato. Afortunadamente, Minhu había sido previsora y escondió copias en una caja de seguridad bancaria. Al día siguiente en el trabajo la llamó el médico jefe del hospital, Dr. Lee Sang-min. Minhu, me han presentado una queja sobre tu comportamiento, dijo. Dicen que persigues a la gente, haces preguntas extrañas sobre historias viejas. ¿Quién se quejó? No importa. Lo importante es que esto interfiere con tu trabajo. Te aconsejo que tomes vacaciones. Que descanses. Que pongas en orden tus pensamientos. Minhu entendió que la presión sobre ella se intensificaba. Está bien, dijo. Tomaré vacaciones. Pero no pensaba rendirse. A Minhu le quedaba una fuente de información, su madre biológica. La demencia de Lee Song-ha no era constante, había momentos cuando la conciencia se aclaraba. Fue nuevamente a Busan, al hogar de ancianos atardecer. Esta vez estaba preparada para esperar tanto como fuera necesario. La administradora del hogar de ancianos, señora Choi, recibió con comprensión su petición.
Puede quedarse varios días, dijo. Ella tiene días buenos, cuando la memoria regresa. Usualmente esto ocurre temprano en la mañana o tarde en la noche. Minju alquiló una habitación en un hotel cerca del hogar de ancianos y comenzó visitas diarias a su madre. Los primeros 3 días Lee Song-ha no la reconoció. Se sentaba junto a la ventana, cantando canciones de cuna, y parecía que su alma estaba en algún lugar lejano. Pero el cuarto día, temprano en la mañana, cuando Minju le trajo el desayuno, los ojos de su madre de repente se volvieron claros. Minju, dijo claramente. Después de todo viniste. Mamá, Minju se sentó junto a ella en la cama. Necesito saber la verdad sobre el orfanato. Sobre lo que pasaba allí. Lee Song-ha cerró los ojos, como reuniendo fuerzas. Sabía que este día llegaría, susurró. 40 años guardé silencio, pero ahora. Ahora no tengo nada que perder. Tomó la mano de su hija en sus palmas temblorosas. El orfanato Esperanza era un infierno en la tierra, Minju. Allí hacían cosas terribles con los niños. Especialmente con las niñas. Cuénteme todo, mamá. Trabajé allí como enfermera desde 1980. Al principio pensé que era un orfanato ordinario. Pero gradualmente entendí que pasaba algo malo. Se llevaban a los niños para procedimientos médicos y después de eso se volvían apáticos, enfermos. Muchos morían. La voz de Lee Song-ha temblaba del dolor de los recuerdos. Todo lo dirigía el doctor Choi Min-ho. Decía que participábamos en una investigación revolucionaria que ayudaría a millones de mujeres en el futuro. A los niños les inyectaban medicamentos hormonales experimentales para estudiar cómo influían en el desarrollo del sistema reproductivo. ¿Y usted? ¿Usted les ayudaba? Al principio sí, admitió la madre, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. No entendía lo que hacía. Pero cuando comencé a ver cómo los niños sufrían y morían, ya no pude soportarlo más. ¿Qué hizo? Comencé a ayudar en secreto a los niños. Robaba medicamentos que podían neutralizar la acción de los medicamentos experimentales. Cambiaba análisis para que los médicos pensaran que los experimentos no funcionaban. Salvé a varias niñas, pero no a todas. Lee Song-ha lloró. No pude salvar a todas, Minju. Tantos niños murieron por mi inacción. Mamá hizo todo lo que pudo. No. Debería haber actuado antes. Debería haberme dirigido a la policía, a la fiscalía. Pero tenía miedo. ¿De qué tenía miedo? El doctor Choi amenazó con matarme a mí y a ti si hablaba. Dijo que tenía conexiones en el gobierno, que nadie le creería a una simple enfermera contra un médico respetado. Minju apretó la mano de su madre. Cuénteme sobre esa noche. Sobre el incendio. 15 de septiembre de 1983 no aguanté más. Vi cómo murió la pequeña Ae-jin después de otra inyección. Solo tenía 4 años. Decidí que debía detener esta locura, pasara lo que pasara conmigo. ¿Y qué hizo? Reuní todos los documentos que pude encontrar. Registros médicos, contratos con la compañía farmacéutica, informes financieros. Planeaba llevarlos a la fiscalía al día siguiente. ¿Pero la descubrieron? El doctor Choi se enteró de mis planes. Esa noche al orfanato llegaron hombres en coches negros. Entendí que habían venido a eliminar a todos los testigos, tanto a los niños como a mí. La voz de Lee Song-ha se volvió apenas audible. Sabía que tenía solo una oportunidad de salvar al menos a algunos niños. Incendié el almacén con documentos, esperando que en la confusión pudiera sacar a los niños del edificio. ¿Y lo logró? Parcialmente. Salvé a 7 niños, incluyéndote a ti. Pero los demás. Sollozó, los demás murieron en el fuego.
¿Qué le pasó después del incendio? Me arrestaron y me internaron en un hospital psiquiátrico. Oficialmente, por trastorno mental causado por la tragedia. En realidad, para obligarme a guardar silencio. Pasé allí 15 años. ¿Y yo? Te adoptó el Dr. Kang Hinu. Era un buen hombre, trabajaba con el Dr. Park. Trataron de ayudar a los niños que sobrevivieron a los experimentos. Los trataron de las consecuencias del envenenamiento. ¿Por qué no me buscó después de salir del hospital? Lo intenté. Pero me dijeron que si aparecía en tu vida, te matarían. El doctor Choi aún estaba vivo e influyente. Solo me quedaba rezar para que creciera sana y feliz. Min-Hu abrazó a su madre. Mamá, ¿el doctor Choi aún está vivo? No sé. La última vez que supe de él fue hace unos 10 años. Entonces era presidente del consejo directivo de la compañía farmacéutica Corea Bio. La claridad de conciencia de Lee Song-ha duró otras 2 horas, durante las cuales contó a su hija todos los detalles que recordaba. Nombres de médicos, direcciones, fechas, todo lo que podía ayudar en la investigación. Cuando la niebla de la demencia volvió a envolver su mente, Min-Hu sabía que había obtenido todo lo necesario. Regresando a Seúl, lo primero que hizo fue verificar la información sobre el Dr. Choi Min-ho. Efectivamente, había sido presidente del Consejo Directivo de Corea Bio hasta 2018, cuando se jubiló. Ahora tenía 82 años y vivía en el distrito élite de Gangnam. Min-Hu entendía que dirigirse directamente a él era inútil. Necesitaba otro plan. Se contactó con el periodista Kim Tae-jun. Tengo nueva información, dijo. Pero necesito su ayuda. Escucho. Necesito encontrar una manera de obligar al Dr. Choi a dar testimonio. O al menos admitir su participación en los experimentos. Es difícil. Esa gente usualmente está bien protegida legalmente. ¿Y qué tal si tuviéramos una grabación de su confesión? Eso sería ideal. Pero ¿cómo piensa obtenerla? Min-Hu reflexionó. Tenía un plan, arriesgado, pero posiblemente la única manera de lograr justicia. Al día siguiente Min-Hu fue a la oficina de la compañía Corea Bio y pidió una reunión con el Dr. Choi. La secretaria dijo que ya no trabajaba en la compañía, pero Min-Hu insistió. Dígale que la doctora Kang Min-Hu quiere hablar sobre el orfanato Esperanza, dijo. Después de media hora la secretaria regresó con el mensaje de que el Dr. Choi aceptaba reunirse, pero solo en su casa. Min-Hu entendía que esto podía ser una trampa, pero no había otra salida. Compró una pequeña grabadora y la escondió en su bolso. La casa del Dr. Choi resultó ser una lujosa mansión en Gangnam. El anciano la recibió en su estudio, alto, canoso, con ojos fríos. Doctora Kang, dijo, sin levantarse de su escritorio. La hija de mi viejo colega Kang Hinu. Escuché que se convirtió en una cardiocirujana famosa. Quiero hablar con usted sobre el orfanato Esperanza. ¿Sobre qué exactamente? Sobre los experimentos médicos que se realizaron allí. Sobre los niños que murieron. El Dr. Choi sonrió con desprecio. No sé de qué habla. Esperanza era un orfanato ordinario. Desafortunadamente, se quemó como resultado de un accidente. ¿Un accidente? Usted ordenó matar a los niños para ocultar las huellas de los experimentos. Pruébelo. Tengo un testigo. Lee Song-ha está viva. Por primera vez en la conversación la expresión del rostro del Dr. Choi cambió. ¿Song-ha? Está loca. El testimonio de una persona mentalmente enferma no tiene fuerza jurídica. Pero los documentos sí la tienen. Tengo registros médicos, informes financieros, correspondencia con la compañía farmacéutica. ¿Dónde los obtuvo? No importa. Lo importante es que pronto todo el país se enterará de esto.
El doctor Choi se levantó y se acercó a la ventana. ¿Qué quiere? Una confesión. Una disculpa pública ante las familias de los niños muertos. Compensación para los afectados. ¿Y si me niego? Entonces la historia se hará pública. Será juzgado por asesinato de niños. El doctor Choi se volteó hacia ella. No entiende con quién se ha metido, doctora Kang. Esos experimentos salvaron miles de vidas. Los medicamentos que desarrollamos ayudaron a millones de mujeres en todo el mundo a superar la infertilidad. Al precio de las vidas de niños inocentes. Los sacrificios son inevitables en nombre del progreso. Esos niños eran huérfanos, no los necesitaba nadie. Dimos sentido a su muerte. Min-Hu no podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo puede hablar así? Fácilmente. Porque soy médico, no una tonta sentimental. He salvado más vidas de las que puede imaginar. Escondiéndose detrás de niños muertos. Si quiere verlo así. Pero el hecho permanece, nuestras investigaciones revolucionaron el tratamiento de la infertilidad femenina. El doctor Choi se sentó de nuevo en su escritorio. No voy a disculparme por mi trabajo. Y no voy a pagar compensaciones. No tiene pruebas que resistirían un juicio. Tengo la grabación de nuestra conversación, dijo Min-Hu, sacando la grabadora. El rostro del doctor Choi palideció. ¿Grabó nuestra conversación sin mi consentimiento? Eso es ilegal. Pero efectivo. Nadie creerá una grabación hecha en secreto. En el tribunal eso no pasará. Pero en la prensa sí pasará. El doctor Choi presionó un botón en el escritorio. En un minuto entraron dos hombres en trajes oscuros al estudio. Acompañen a la doctora Kang, dijo. Y quítenle la grabadora. Min-Hu entendió que había caído en una trampa. Pero estaba preparada para tal desarrollo de eventos. La grabadora está aquí, dijo, entregando el aparato a uno de los hombres. Pero la grabación ya fue enviada a mi amigo periodista. Si algo me pasa, se hará pública. Esto era mentira, pero el doctor Choi no podía saberlo. Váyase, dijo entre dientes. Y sepa que tengo muchos amigos en círculos influyentes. Si trata de publicar esta historia, su carrera terminará. Mi carrera no es tan importante como la justicia para los niños muertos. Regresando a casa, Min-Hu efectivamente envió la grabación de la conversación al periodista Kim Tae-jun. También le entregó todos los documentos que obtuvo del Dr. Park y de su madre. Esto es una sensación, dijo Tae-jun después de estudiar los materiales. Pero necesito tiempo para verificar todos los hechos y encontrar fuentes adicionales. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas mínimo. Estas historias requieren verificación cuidadosa. Estas 2 semanas se convirtieron en una verdadera prueba para Min-Hu. Sentía que la seguían. Varias veces notó el mismo coche cerca de su casa y del hospital. En el trabajo la atmósfera también cambió. Los colegas comenzaron a tratarla fríamente, algunos evitaban abiertamente la comunicación. El médico jefe Dr. Lee la volvió a llamar. Min-Hu, están llegando quejas serias sobre ti, dijo. Dicen que persigues a gente respetable, haces acusaciones falsas. ¿Hay pretensiones concretas contra mí? Aún no. Pero te recomiendo ser más cuidadosa. La reputación de un médico es lo más importante. Incluso más importante que la verdad. Especialmente más importante que la verdad que es imposible probar. Min-Hu entendía que le estaban haciendo presión, tratando de obligarla a abandonar la investigación. Finalmente, después de 3 semanas, Kim Tae-jun publicó la investigación en el periódico coreano más grande. La historia sobre experimentos médicos con niños en el orfanato Esperanza produjo el efecto de una bomba que explota.
Ese mismo día la compañía Corea Bio emitió una declaración oficial negando cualquier relación con los eventos descritos. El Dr. Choi dio una entrevista en la que llamó a la publicación calumnia de parte de una mujer desequilibrada que busca fama. Pero la opinión pública estaba del lado de Min-Hu. Las organizaciones de derechos humanos exigían una investigación oficial. La fiscalía se vio obligada a abrir un caso criminal. A Min-Hu comenzaron a dirigirse otras personas que habían sufrido experimentos médicos. Resultó que proyectos similares se realizaron no solo en Esperanza, sino también en otras instituciones infantiles por todo el país. Una de las que se acercó resultó ser Jun So-jin, una mujer de 40 años que en la infancia estuvo en un orfanato en Busan. Me ponían inyecciones extrañas, le contaba a Min-Hu. Después de ellas siempre me enfermaba. Y a los 16 años me diagnosticaron una forma rara de cáncer. Los médicos dijeron que nunca habían visto algo así en adolescentes. ¿Recuerda quién realizaba los experimentos? Venían médicos de Seúl. Uno de ellos se llamaba Dr. Choi. Esto era otra confirmación de la culpabilidad del Dr. Choi. El juicio contra el Dr. Choi comenzó medio año después de la publicación del artículo. Para entonces la investigación había encontrado varios testigos más y múltiples pruebas documentales. La defensa trató de presentar al Dr. Choi como un científico destacado cuyas investigaciones trajeron enorme beneficio a la humanidad. Pero los testimonios de testigos y los registros médicos hablaban por sí mismos. Min-Hu dio testimonio como víctima y como experta médica. Explicó al tribunal qué daño causaron los medicamentos experimentales al organismo infantil, y por qué tantas niñas del orfanato murieron jóvenes. El momento más dramático del proceso fueron los testimonios de Lee Song-ha. A pesar de la demencia, en la sala del tribunal tuvo uno de los raros momentos de lucidez. Vi cómo morían los niños, dijo con voz temblorosa. Vi cómo lloraban después de las inyecciones. Y no podía hacer nada porque tenía miedo. El Dr. Choi se sentaba en el banquillo de los acusados con rostro de piedra, sin mostrar ninguna emoción. El proceso duró 3 meses. Al final el tribunal encontró al Dr. Choi culpable de organizar experimentos médicos ilegales que resultaron en la muerte de menores. Lo condenaron a 15 años de prisión. La compañía Corea Bio fue obligada a pagar compensaciones a todos los afectados y sus familias. Después del juicio la vida de Min-Hu cambió radicalmente. Dejó el puesto de jefa de departamento y fundó la organización sin fines de lucro Esperanza para los Niños, que ayudaba a huérfanos a recibir atención médica de calidad y apoyo psicológico. Parte de la compensación que recibió de Corea Bio se destinó a la construcción de un centro especializado para niñas huérfanas. Allí no solo les brindaban atención médica, sino que también les proporcionaban educación, apoyo psicológico y las ayudaban a encontrar familias adoptivas. El centro se abrió un año después del final del juicio. En la ceremonia de apertura estuvieron presentes muchos periodistas y figuras públicas. Creamos este centro en memoria de los niños que no pudieron protegerse a sí mismos, dijo Min-Hu en su discurso. Cada niña que reciba ayuda aquí es una pequeña victoria sobre aquellos que pensaron que las vidas infantiles no valían nada. Después de la ceremonia se le acercó una mujer joven de unos 25 años. Doctora Kang, dijo, me llamo Lee Hyun. Yo también estuve en un orfanato donde se realizaban experimentos. Pero no en Esperanza, sino en Incheon. Me gustaría trabajar en su centro. ¿Qué educación tiene? Soy enfermera. Y sé lo que es ser un niño indefenso en manos de adultos que solo piensan en sus propios objetivos. Min-Hu sonrió. Bienvenida al equipo. Otro cambio importante en la vida de Min-Hu fue su vida personal. Durante el trabajo en el centro conoció al Dr. Park Hin-soo, un psicólogo infantil que ayudaba a niños traumatizados a superar las consecuencias del maltrato. Hin-soo estaba divorciado, criaba a un hijo de 8 años de su primer matrimonio.
Entendía la importancia del trabajo de Minju y la apoyaba en todas sus iniciativas. No solo salvas a los niños, le dijo una vez. Salvas el futuro. Cada niño al que ayudas crecerá y hará el mundo mejor. Su relación se desarrolló lentamente. Ambos eran personas que habían sufrido pruebas de la vida y abrían sus corazones con cautela. 2 años después de conocerse se casaron. La boda fue modesta pero alegre. Estuvieron presentes empleados del centro, algunas de las niñas a las que ayudaba Minju, sus padres adoptivos y su madre biológica. Lee Song-ja ese día tenía la conciencia clara y pudo bendecir a su hija para la felicidad familiar. Encontraste tu destino, le dijo a Minju. Te convertiste en lo que debías ser, una protectora de niños. 1 año después de la boda Minju se enteró de que estaba embarazada. Esto fue una completa sorpresa para ella. Los médicos decían que debido a las consecuencias de los experimentos infantiles, probablemente no podría tener hijos. Pero la medicina moderna y el curso de tratamiento especial que había estado siguiendo los últimos 2 años dieron sus resultados. El equilibrio hormonal de su organismo se restauró y el embarazo transcurrió normalmente. Es un milagro, le dijo el ginecólogo Dr. Kim. Considerando su historial, la probabilidad de un embarazo exitoso era muy baja. ¿Significa que hay esperanza para otras niñas que sufrieron experimentos? Con el tratamiento correcto, sí. Su caso puede convertirse en la base para desarrollar nuevos métodos de terapia. Minju decidió usar su embarazo como prueba de que las consecuencias de traumas infantiles se pueden superar. Escribió un artículo en una revista médica donde describió detalladamente su caso y las posibilidades de tratamiento para mujeres que sufrieron experimentos hormonales en la infancia. La hija de Minju nació el 15 de septiembre, exactamente 40 años después de esa noche terrible en el orfanato Esperanza. La niña fue nombrada Kang Soe, que significa esperanza brillante. El parto transcurrió sin complicaciones. Cuando Minju tomó a su hija en brazos por primera vez, sintió como el círculo se cerraba. Su madre la salvó del orfanato, ella misma salvaba a otros niños, y ahora tenía su propia hija que crecería en seguridad y amor. Bola, pequeña, le susurró a la recién nacida. Tu abuela fue una heroína. Crecerás sabiendo que las mujeres pueden cambiar el mundo. Jinsu entró a la habitación con un ramo de flores y una sonrisa radiante. ¿Cómo está nuestra princesa? Perfecta. Es fuerte, como su abuela. Y como su madre, añadió, besando a su esposa en la frente. Ese mismo día las visitó Lee Song-ja. Las enfermeras del hogar de ancianos la trajeron para que viera a su bisnieta. A pesar de la demencia, inmediatamente entendió a quien tenía en brazos. Zoe, susurró, meciendo a la bebé. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres la prueba de que el bien vence al mal. Pasaron 5 años. El Centro Esperanza para los Niños se convirtió en una de las instituciones infantiles más respetadas de Corea. Durante este tiempo pasaron por él cientos de niñas, muchas de las cuales encontraron familias adoptivas o recibieron educación y se volvieron independientes. Minju continuó trabajando como directora del centro, combinando esto con la crianza de su hija. Zoe creció rodeada de niños del centro y desde temprana edad entendía la importancia de ayudar a quienes la necesitaban. Mamá, preguntó una vez cuando tenía 4 años, ¿por qué algunos niños viven sin padres? Porque la vida a veces es injusta, pequeña. Pero podemos hacerla más justa ayudando a esos niños. ¿Y yo también ayudaré cuando crezca? Si quieres. Pero lo más importante es ser una persona bondadosa y proteger a quienes son más débiles que tú. Ese mismo año Minju recibió un premio estatal por su contribución a la protección de los derechos de los niños. En la ceremonia de premiación dijo, este premio no me pertenece a mí. Pertenece a mi madre Lee Song-ja, que arriesgó su vida para salvar a los niños. Pertenece a todas las mujeres que luchan por la justicia,
incluso cuando parece que no tienen posibilidades de ganar. Lee Song-ha murió tranquilamente mientras dormía a la edad de 77 años. Min-Hu sostuvo su mano en los últimos minutos. Antes de morir, la conciencia de la anciana se aclaró por última vez. Min-Hu, susurró, estoy orgullosa de ti. Hiciste lo que yo no pude, detuviste el mal. Mamá, usted también lo detuvo. Me salvó a mí y a otros niños. No, hija. Yo solo comencé. Tú terminaste. Ahora los niños están seguros. El funeral fue modesto, pero vinieron muchas personas, empleados del centro, niñas a las que ayudaba Min-Hu, periodistas, defensores de derechos humanos. Fue una verdadera heroína, dijo en el discurso fúnebre Kim Tae-jun. Una simple enfermera que puso las vidas infantiles por encima de su propia seguridad. Después del funeral, Min-Hu fue con su hija a la tumba. Zoe puso en ella un ramo de flores blancas. ¿La abuela está ahora en el cielo?, preguntó la niña. Sí, pequeña. Y nos mira desde allí. ¿Y está orgullosa de nosotras? Muy orgullosa. Porque continuamos su obra. 10 años habían pasado desde la apertura del Centro Esperanza para los niños. Min-Hu cumplió 52 años, pero no pensaba en la jubilación. El trabajo se había convertido en el sentido de su vida. Durante estos años el centro se transformó en toda una red de instituciones por todo el país. El modelo desarrollado por Min-Hu fue reconocido por organizaciones internacionales e implementado en otros países. Zoe cumplió 10 años y ya sabía firmemente que quería ser médica, como su mamá. Trataré a niños a los que maltratan los adultos, decía. Y nadie nunca más les hará daño. En uno de los días de primavera entró a la oficina de Min-Hu una joven de unos 18 años. Doctora Kang, dijo, me llamo Park Ji-min. Fui una de las primeras niñas en su centro. ¿Se acuerda de mí? Min-Hu la miró atentamente y sonrió. Por supuesto que me acuerdo. Viniste a nosotros a los 7 años. Te golpeaban en el orfanato anterior. Sí. Y ahora ingresé a la Universidad de Medicina. Quiero ser psicóloga infantil y trabajar con niños traumatizados. Eso es maravilloso, Ji-min. Quería agradecerle. Me salvó la vida. Si no fuera por su centro, nunca habría creído que podía lograr algo. Después de que se fue la joven, Min-Hu reflexionó sobre el camino recorrido. 40 años atrás su madre biológica la salvó del orfanato en llamas. 20 años atrás ella misma comenzó a salvar a otros niños. Ahora estos niños habían crecido y se habían convertido ellos mismos en salvadores. El círculo se había cerrado. El mal que comenzó en el orfanato Esperanza no solo fue detenido, se transformó en bien. Por la noche, en casa, cuando Zoe hacía la tarea y Jin-Soo leía revistas médicas, Min-Hu salió al balcón y miró las estrellas. Mamá, susurró, dirigiéndose al cielo, lo logramos. Cambiamos el mundo. Al menos para aquellos niños a los que pudimos ayudar. Al día siguiente llegó al centro una nueva niña, Kim Min-Soo de 6 años, que fue retirada de una familia donde la sometían a maltrato. Estaba asustada, cerrada, no quería hablar con nadie. Min-Hu se sentó junto a ella en el patio de juegos del centro. Hola, Min-Soo, dijo suavemente. Me llamo tía Min-Hu. Yo también fui una vez una niña pequeña que tenía mucho miedo. ¿A usted también le daba miedo?, preguntó en voz baja la niña. Sí. ¿Pero sabes qué? El miedo pasó cuando entendí que había gente que quería ayudarme. Y ahora yo ayudo a otros niños, como tú. ¿Y yo también podré ayudar a otros? Seguramente podrás. Cuando crezcas, te convertirás en una mujer fuerte y bondadosa. Y tal vez también salves a niños. Min-Soo sonrió por primera vez en mucho tiempo.
Y en esa sonrisa Minhu vio el futuro, brillante, lleno de esperanza, donde cada niño salvado se convertiría en salvador para otros. Donde el dolor del pasado se transformaría en fuerza y los traumas en sabiduría. Su madre biológica tenía razón, las mujeres realmente pueden cambiar el mundo. Un niño salvado a la vez. Esta fue la historia de la doctora Kang Min-Hu, una mujer que demostró que incluso el secreto más oscuro puede convertirse en fuente de luz si tienes el valor suficiente para revelarlo.